Bueno, mi opinión al respecto es básicamente que los desastres naturales por sí solos no existen. Siempre hay un componente social a través de la historia que va agravando el problema. Si nosotros recordamos la definición de naturaleza, nos vamos a encontrar que son sistemas ecológicos. La naturaleza está compuesta por sistemas ecológicos interrelacionados que tienen ritmos y leyes propias. Entonces, muchas veces con la ocupación humana y la modificación sobre la naturaleza, que está bien que así sea, no se respetan esos ritmos y esas leyes. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, yo acá tengo un mapa para mostrar la cantidad de zonas inundables que hay. La ciudad de Buenos Aires fue fundada en un lugar más alto del que creció posteriormente. ¿Por qué? Porque forma parte de la planicie pampeana, con un clima húmedo, dada la proximidad al río y al mar, y con una serie de arroyos y cursos de agua que tienen preferentemente su desembocadura en la cuenca del río Riachuelo Matanza y si no en el río de la Plata. ¿Qué pasó? La ciudad fue creciendo, esos arroyos se entubaron, esto marrón que vemos es todo el terreno ganado al río. Entonces, cuando fueron desaguando esos arroyos, también fueron entubados hasta llegar al otro paso del río de la Plata. Entonces, ¿qué pasó? Se fueron ocupando áreas que antes naturalmente eran bajas. Entonces, si uno busca las causas de estas inundaciones, nos vamos a dar cuenta que cada una de las causas tienen un origen en lo social y no lo natural. Primero, no hay un ordenamiento urbano coherente y sostenido en el tiempo, desde hace muchas décadas en el país. Entonces, se ocuparon, por negocios inmobiliarios con una fuerte presión económica, se ocuparon terrenos para edificios y se vendieron y se especuló, y además espacios verdes también fueron ocupados. Y otros lugares, zonas bajas, también anegadas, se vendieron para viviendas más modestas después de rellenar esos arroyos o esos entubamientos que se iban haciendo. Resultado, cuando las obras de infraestructura no se mantienen en el tiempo, no se amplían y se ocupan terrenos inundables y los espacios verdes desaparecen, la absorción del suelo no es igual. Y acá entra el factor de lo que es la deforestación en estos casos. Exactamente, también la deforestación, no solamente a nivel local, sino también a nivel país, porque todo tiene, volviendo al concepto de naturaleza, todo está interrelacionado. No se respeta la ley de bosques, por ejemplo. ¿Cómo se vería afectado el sur de Córdoba si esto que sucedió en Gran Buenos Aires o en La Plata sucediera aquí, en el sur cordobés, teniendo referencia que en el 2001 sufrimos una inundación? Exacto. Eso iba a traer ejemplo, por ejemplo, el tema de Italó y de Pinsen a principios del año 2000, cuando incluso se quería modificar una localidad y cambiarla de lugar, ¿te acordás de esos planes que había? Y bueno, y tiene que ver también con el relieve y un cambio climático, que en verdad existe ese cambio climático. Tiene que ver con un relieve que absorbe, pero también tiene las napas muy cerca, estamos formando parte de la pampa medanosa, y además hay un proceso de agriculturización y modificación ambiental también muy fuerte que tiene que ver con esto. Por eso lo importante es, cuando la dirigencia nos trae ante la catástrofe que hay un problema de cambio climático, que es real, porque se habla de que Buenos Aires ha cambiado el clima, se habla de un clima más tropical, más cálido, es real, pero siempre se trae el hecho del cambio climático ante la catástrofe. Y sin embargo hay recomendaciones científicas para la adaptación y la mitigación ante esos hechos, y no tienen que ver con una lluvia, el fenómeno que es global, tiene que ver con la ocupación de terrenos. En el caso de La Plata hay un arroyo que es el arroyo del Gato, que atraviesa toda una zona, porque La Plata, te acordás que fue una ciudad planificada. Cuando se ocupó el casco urbano, la ciudad funcionaba bárbaro. Cuando la ciudad creció y se fueron vendiendo terrenos en la zona del arroyo El Gato y todos los tributarios del río Santiago y del río de la Plata, esa zona se inunda. Se inunda porque no hay espacios verdes que absorban y porque originariamente era una zona inundable. No es casual que Tolosa esté inundado. Y nos tenemos que fijar que siempre son en los niveles de población más vulnerables al riesgo.
escuché que Ignacio le había hecho un reportaje al Raúl Montenegro, al ambientalista, que siempre da aportes muy importantes. Él tiene un concepto que habla de analfabetismo ambiental. Es decir, cuando ocupamos áreas, no estudiamos impactos, no respetamos las leyes de la naturaleza, eso es hablar de analfabetismo ambiental.